Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, Que el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La mano peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación. Hablaremos de los sueños que despiertan tus dones psíquicos. Comentaremos el caso del rancho que ostenta el título de más embrujado del mundo y además donde suceden cosas inexplicables. Recordaremos un estremecedor episodio que conmocionó a los peludomaníacos. Nos enlazaremos hasta Nueva Orleans para platicar de brujería en la Ciudad de los Muertos. Conoceremos 3 de las profecías más escalofriantes que se han hecho realidad. También platicaremos de personas con características especiales y que han sido vistos por mucha gente. Esto y más en La Mano Peluda Investigación en su versión Extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación. Desde México para el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Soy Georgina Avilés y te doy la bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y sobre todo con ustedes porque nos permite estar aquí frente a estos micrófonos y platicar de esos temas de lo increíble y lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Y el día de hoy, la noche de hoy, nos acompaña el maestro Eric Soham. Maestro, ¿cómo está usted? Muy bien, Nacho, buenas noches Gina, buenas noches queridos amigos. Y tenemos un programa especial hoy, no se vayan, está interesantísimo. En los controles, Abel Arroyo Bravo, Julián Juárez y Manuel Pérez Vivian. Y bueno, queremos ese contacto directo contigo a través de la multilínea 5166-3404. Y también recuerda que tenemos el miedofón 5518-01-9325, repito, 5518-01-9325 para que nos mandes un mensaje de texto, un WhatsApp, lo que tú quieras, de acuerdo al lugar en donde te encuentres en este momento. Lo importante es que te hagas presente y que nos des tu opinión. Tenemos el Facebook, MP Investigación, y la página miedoteca.mx. Nos vamos sin un corte, pero mientras tanto tú ingresa porque tenemos una fotografía de un espectacular fenómeno que formaron unas nubes durante un amanecer. Esto ocurrió en una isla portuguesa y se asemeja como si vieran ustedes una bola de fuego, pero lo impresionante y lo que está recorriendo la vuelta al mundo es que dicen que es la mano de Dios. Entonces imagínate tú, chécala, sí se ve que es algo, Nacho, como que está, es una bola de fuego, pero además sí tiene la mano como de la forma de un brazo, como con una mano. Bueno, se dice que es la mano de Dios, pero queremos saber tu opinión. Ingresa en este momento a miedoteca.mx, te vas a la sección de fotografías, la checas e inmediatamente nos dices tú qué opinas. Es que no cabe duda que hay unas fotografías espectaculares. Yo recuerdo ahora que dice que es la mano de Dios, una fotografía en donde se aparece la cara de Jesucristo, así como se ha pintado, se ha fotografiado en algunos cuadros. Bueno, pues muy parecido. Vamos a hacer una pausa, Gina. Y regresamos, te estamos esperando. Investigamos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda. Investigación. Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es todavía más humano. Sabiduría en las redes.
porque distinguimos el mundo sobrenatural. La mano peluda, investigación. Continuamos con el programa. Qué bueno que te estás reportando, que te estás comunicando con nosotros, y gracias a la tecnología pues no solo nos escuchan aquí en el Distrito Federal, también en la República Mexicana, Estados Unidos y varias partes del mundo, y esto hace pues que la comunidad del terror sea más grande gracias a ti. Y ahora, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Susana Fabregat, que ella se encuentra en la Ciudad de los Muertos? Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Fíjate que quería comentarte esto. Hablan mucho sobre el vudú y lo confunden con magia negra. Ajá. Yo quisiera especificar que el vudú es la religión más antigua del mundo. El vudú, desgraciadamente, las actuales religiones lo han satanizado. ¿Por qué? Precisamente por lo de los zombies, por lo de la brujería. Esto es parte de la religión, sí, pero no precisamente del vudú. El vudú en sí es una religión como la de la Madre Tierra, como religiones antiguas, donde la gente vive en armonía con los espíritus de la naturaleza. Sin embargo, existen dos tipos de brujos en Haití, los brujos blancos y los brujos negros, o los brujos que por los dos lados, ¿no? No es bisexual. Los brujos, ambidiestros. Pues. Ok, sí. Te cuento qué son los brujos negros, los que hacen la transformación hacia los zombies, que hacen todo ese tipo de amarres, de maldiciones, y eso realmente existe. Precisamente la próxima semana voy para Haití, te voy a tener algunas historias muy interesantes. Pero yo que frecuento mucho Haití, tengo mucha historia y mucha información, y te lo vuelvo a decir. El vudú es una religión, una buena religión, pero desgraciadamente el tipo de creencias que tiene la gente occidental con este tipo de gente, o la gente que vive de esto, porque el vudú es una forma de vida para los haitianos, está equivocada en cuanto a su forma de pensar. Igual, los zombies igual. Posteriormente hacemos un programa, regresando de Haití, me gustaría hacerte uno sobre vudú y uno precisamente sobre zombies. Por supuesto, me parecen unos temas muy interesantes, y sobre todo que están en boca de toda la gente que sabe que la magia, que la brujería tiene varias vertientes, y sobre todo también que la cultura haitiana, el vudú y todo este tipo de manifestaciones en cuanto al manejo de energías y magia se ha extendido por todo el mundo. Hay otras religiones, como pudiera ser la santería, que manejan también ciertos parecidos entre unas y otras. Es como una especie de sincretismo, ¿no? Uh-huh. Sí, precisamente. Mira, ahorita que me dices de sincretismo, simplemente quiero comentarte que aquí Luisiana, sobre todo Nueva Orleans, es cuna de vudú también, pero tanto de religión como de magia tipo vudú, sí, que es diferente. Aquí en Nueva Orleans el 85% de las personas practican la magia negra vudú. Ah, definitivamente. Definitivamente. ¿Y en qué ocupan? Por eso te comentaba que es un lugar muy especial, un lugar embrujado, un lugar donde estás entre dos mundos. Necesitarías estar aquí para sentirlo. La gente que tiene cierta sensibilidad lo ha percibido, y de hecho hay algunos libros, historias de turistas o de personas que vienen y han tenido muchísimas experiencias acerca de esto. Bueno, pues hablábamos de sincretismo. El vudú que se maneja en Nueva Orleans es también un sincretismo, porque el vudú que trajeron de la española, antes Haití, hizo sincronización con las creencias de los indios,
y con las personas inmigrantes que posteriormente llegaron de otros países. Aquí le dicen el yudú. Aquí le dicen el yudú. Voy a hacerte también alguna plática posteriormente y hablaremos de esto. O sea, lo que tú mencionas como yudú es una variación que tuvo el vudú. Exactamente. Lo que pasa es que en el yudú entran un poquito más rituales satanistas, que es lo que últimamente han manejado. Entran algunas maldiciones de los indios que habitaban aquí. Entonces es no tan fuerte como el de Haití, pero para hacer el mal es tremendo. Claro, bueno, y ahí habría que analizar esa expresión que dices, no tan fuerte, porque ¿qué tanto es fuerte? Hay personas que hacer una maldad, destruirle la vida a otra persona, deshacerse de un enemigo, o tal vez hacerse de los favores de una mujer que te atrae mucho, o un varón, en el caso de las mujeres, ¿verdad? ¿Qué tan negro puede ser o qué tan blanco puede ser? ¿Qué tan mal se le hace a alguna persona? Eso habría que primero como que tratar de especificar los niveles, porque se me hace un tanto complicado, ¿no lo crees, Susi? Mira, déjame contarte una historia, y es historia de persona a persona. Frente a mi casa hay unas caballerizas. Estas caballerizas son muy antiguas. Actualmente están reformadas. Pero conocí a una profesora. Ella desde niña creció en las caballerizas porque estaba enamorada de sus caballos. Sus padres cuando creció le compraron uno y ella, para tener el caballo ahí, la hacía de caballeranga con los demás animales y siempre estaba ayudando y limpiando y todo el tiempo con su animal. Tenía una amiga, su amiga hija única, niña de mucho dinero y lo clásico, niñas caprichosas. Esta chica se moría por un coche, pero aquí hasta que tú no eres mayor de edad y menos en los años 60 no puedes adquirir un coche. Pero la niña necia quería un coche. Entonces te voy a contar qué fue lo que hizo porque mi amiga la acompañó. Se fueron a French Quarter, contactaron con personas de magia vudú, le pidió uñas, le pidió pelo y le pidió, en fin, lo que necesitan para el ritual. Ella pues la acompañó, pero no lo tomó en serio. Dice que al próximo fin de semana su amiga llegó con su coche nuevo. Mira nada más. ¿Cuál fue el coche? Se lo compraron de un día para otro cuando los padres se negaron cuando la niña fue teenager. Ya quería tener coche desde los 13 años. ¿Sabes qué? ¿Es una gran responsabilidad? No. De repente, de un día para otro llegan y le dan un coche nuevo, teniendo 1 o 2 días de diferencia con el ritual. Ajá. Ok, entonces ritualizaron a los papás para cambiar de decisión, cambiar de opinión y entonces proporcionarle el carro y cumplirle el deseo que la niña tenía. Exactamente. Mira, desgraciadamente aquí se vive la cultura occidental y la gente va mucho por lo material. Sí. Entonces aquí manejan, o es por lo material, o es por el lado sentimental, o es por el lado de trabajo, todo lo que son envidias, bajos sentimientos. Envidias, deja a la mujer, haz amarres, haz esto. Hay mucho, desgraciadamente Nueva Orleans es un estado con mucho odio. Hubo historia muy triste, pero ese odio no terminó con la guerra de secesión, no terminó con Martin Luther King. Ese odio crece cada día más y es un odio que se ha pasado de generación en generación. Aquí el negro de las personas no es en la piel, es en la actitud. Claro, tienen una actitud un tanto sombría en cuanto a lo que tienen que hacer con sus demás semejantes, ¿no? Es decir, ellos actúan de una forma que sus propias actitudes los marcan y les ponen una especie de señuelo en donde ellos indican que lo que ellos quieren son otras cosas menos la paz y la buena voluntad para con los demás, ¿no? Exactamente. Desgraciadamente hay mucho resentimiento y el resentimiento lo nota todo mundo. No es que haya racismo, es que de verdad ese resentimiento
ha hecho una maldición en la ciudad. Bueno, pues eso es lo que ha minado a muchas sociedades y que les ha causado muchas divisiones, sobre todo porque sabemos que cuando hay discordia entre los hombres, entre los humanos, se pueden dar las peores atrocidades existentes en este mundo. Susana, la verdad es que nos pasamos un buen rato platicando contigo, charlando de estos temas tan interesantes, y ya habrá ocasión para que nos sigas platicando más y más historias allá en la ciudad de los muertos, Nueva Orleans. Bueno, pues cabe decir que desde Nueva Orleans y para la mano peluda, esto fue Charlas y Misterios con Susana Fabregat. Hasta pronto. Hasta pronto, Susana, que pases buena noche. Gracias. Ella fue Susana Fabregat, desde la ciudad de los muertos, es corresponsal de La Mano Peluda y nos está trayendo todos estos reportajes que ilustran muy bien estos temas del programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es La Mano Peluda Investigación. Repórtate en el Facebook MP Investigación o al Miedofón, mensaje de texto o WhatsApp 5518-019325. Regresamos. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda. Investigación. Para fastidiarme, necesitas hacer un curso y lamento informarte que ese curso lo doy yo. Sabiduría en las redes. Porque nosotros hemos estado ahí. La Mano Peluda. Investigación. Con el programa hemos dicho que esta es una misión en la que estamos esperando que tú desde el lugar en el que estás viviendo pues cheques y estés reportando lo que sucede en situación sobrenatural. Y bueno, ya tenemos muchos amigos respecto a este tema. Por ejemplo, Marco López, él vive en San Diego y nos envió unas fotografías muy interesantes que yo creo, Nacho, que sería conveniente que él mismo platicara de qué se tratan estas fotografías. Héctor Javier está en Veracruz. Omar Muñoz, me gustaría que platicaran sobre psicoplastías. Aparecieron 3 rostros en mi casa. Nos envía, maestro, una fotografía y dice que nos va a enviar las otras, pero esta, ¿qué checa usted que está pasando? Es una fotografía muy interesante porque si lo ves, cuesta trabajo determinar dónde está, pero una vez que lo ubicas, lo ves perfectamente bien, se ve la barbilla, se ve la boca completamente horizontal, los ojos, y tiene una orejita, le decía yo a Nacho, que es como el hombre gato, el hombre felino. Es una cara clarísima. La van a ver ustedes en Miedoteca.mx. Vamos a subir esas fotografías, Omar, si te parece, para que también ustedes la chequen y también den su opinión. Y bueno, aquí en el programa hemos hablado de sueños. Estos sueños, cuando son, mucho lo he dicho, frecuentes, cuando son repetitivos, tienen un mensaje que nuestro inconsciente nos está diciendo. Nadie mejor que nosotros nos conocemos, y por medio de los sueños, si es un sueño aislado, no tiene mucho que ver con un significado. Pero si ya es algo constante, entonces sí hay que checar lo que nosotros mismos estamos queriendo transmitir. En muchas ocasiones hemos hablado de eso, pero también hay misterios que giran alrededor de los sueños, aquel estado de extrema relajación en el que diario entramos. Sin embargo, muchas personas ignoran que existen los llamados sueños psíquicos. ¿Has oído hablar de esto? De sueños psíquicos. Inclusive, tú podrías haber experimentado uno de estos sueños y no has sabido de este tema. Yo estoy casi seguro que todos hemos pasado por esta etapa y hemos tenido una de estas experiencias. Pero bueno, mira, primero que nada debemos entender que la clasificación y definición de estos sueños no ha sido determinada por la ciencia, sino por otro tipo de estudios e investigaciones que por supuesto son alternativas y las cuales han sufrido mucha crítica por algunos, pues dudan de la veracidad, y esto también es para aquellas personas que creen y los que no creen. Sin embargo, son de gran ayuda para definir algunas de las particularidades de estos sueños que les llamamos sueños psíquicos. Por ejemplo, aquí va a entrar esto que se llama también los clarividentes, sueños clarividentes, estos donde es posible que una persona pueda desprender una capacidad psíquica oculta, y entonces, bueno, ahí se está desenvolviendo ya toda una situación que es conveniente analizar y que ahorita el maestro Sohan pues nos va a decir específicamente qué es esto de los sueños psíquicos. Bueno, estos sueños de clarividentes pudieran tener algunas características. La primera es que sueñan con situaciones
lugares o personas que luego de varios días, meses o años se vuelven realidad. Y la segunda es que las personas clarividentes pueden experimentar viajes astrales, es decir, aquellos en donde tu cuerpo astral se desprende del cuerpo físico para viajar a otros lugares. Por eso les decía que seguramente ya han vivido algo similar. Otra característica podría ser algo relacionado con un poder que estas personas tienen, y es el control de sus sueños, o también que pueden establecer contacto con el mundo de las personas que ya fallecieron y están recibiendo mensajes a través precisamente de estos espacios, de estos lapsos en la noche en la que la persona está durmiendo. Bueno, sí, efectivamente. Y la tercera característica está relacionada con un poder que estas personas tienen, y además que ellos pueden controlar su sueño y la capacidad hasta dónde quieren llegar. Por lo tanto, entonces ellos se convierten en onironautas, lo que significa que ellos van controlando su sueño. Y sobre todo, la última y cuarta característica es el poder establecer contacto con el mundo de los muertos, pues hablan con sus seres queridos que por supuesto ya fallecieron. Y también hay uno, más adelante lo vamos a platicar, cuando platicas con alguien, alguna persona que tú amas, pero que está viva en este plano. Maestro Soham, a partir de un sueño nosotros podemos desarrollar o saber si tenemos esa capacidad de clarividencia. Bueno, lo que comenta Nacho es cierto. Yo creo que no hay una sola persona que no haya tenido esta experiencia. Yo creo que la única diferencia es en que muchas personas no tienen cuidado de relacionar si lo que soñaron o si lo recuerdan tiene que ver con su vida cotidiana, pero los sueños premonitorios, precognitorios, todo lo que dice Nacho de onironautas, son personas que se pueden programar los sueños para que qué es lo que tú quieres que pase durante ese periodo de descanso y donde tienes sueños. Entonces se puede hacer, se puede programar. Y muchas personas cuando empiezan a poner atención, yo recuerdo hace muchos años había algo para los sueños que decía uno: si tú te dedicaras todos los días en el momento que te despiertas y anotaras que soñaste, porque después se te borra y después lo vas anotando con fecha y el día que lo soñaste, y después de un mes cotejas todo lo que soñaste con lo que has vivido durante ese mes, te vas a sorprender que muchos de esos sueños fueron una interpretación adelantada de lo que iba a venir más adelante. Entonces yo creo que sí podría servir en ese caso. Cuando una persona empieza a programar un sueño, que no es muy complicado, les vamos a decir cómo, empieza a programar el sueño, empieza a tener resultados y respuestas a lo que preguntó y a lo que quiere. Ahora, lo complicado es saber distinguir la frontera, maestro, entre lo que en realidad es un sueño, es imaginación, algo que no, y algo que pudiera convertirse en realidad o que de hecho ya fue realidad. Este es un punto importante que menciona Nacho. ¿Cuál sería la diferencia entre algo que sea sano, normal y verdadero, a algo que sea solamente una proyección o una ilusión de la persona que lo está proyectando? Bueno, antes que nada aquí tenemos los resultados. No sería cuestión de decir yo soy profeta y durante los sueños me entero todo lo que pasa, sino ir cotejando sistemáticamente lo que está soñando con lo que está pasando, y ahí puedes darte cuenta de lo que significa error, acierto, para ir determinando qué tanto y qué es cierto de lo que tú estás observando en los sueños. Y sí, definitivamente puede ser solamente una proyección. Freud decía que los sueños son asuntos no resueltos. Entonces muchas de las vivencias que tenemos en el día o de los traumas que venimos acarreando también suelen presentarse en los sueños, pero eso sí sería solamente una proyección. Aquí también entraría lo que se llaman los sueños proféticos, estos sueños en los que pueden ser confundidos, maestro, con esos sueños que usted decía clarividentes, porque ambos pues tienen esa visión de hechos futuros. Sin embargo, aquí hay que aclarar que en el primero, en los proféticos, las personas no presentan habilidades y dones psíquicos tan fuertes como en los psíquicos o los clarividentes, porque esas experiencias premonitorias pues son muy puntuales. Y entre algunas de las características, maestro, de este tipo de sueños se encuentra que son capaces de abrir ventanas al futuro, es decir, adelantarse, permitiendo ingresar a otra dimensión a la persona que sueña, en donde entra en contacto con esas personas ya fallecidas, ya lo mencionábamos un poquito. Y también quien suele experimentar este sueño tiene un subconsciente muy alto, y esto le facilita la obtención de información que puede llegar de manera temporal, pero que es
procedente del futuro. Por ejemplo, podríamos observar a Nostradamus que él tenía un recipiente, tal vez que lo utilizaba como televisión, podía ver el futuro. Sí se puede proyectar la mente hacia el futuro. Lo que hace falta es entrenamiento, hace falta conocimiento y una capacidad, que eso la podemos desarrollar todos, de ir obteniendo más sensibilidad en todo lo que percibimos, aprendiendo a identificar. Vamos a recordar que todo nuestro organismo es como una antena. Lo que tenemos que saber es codificar la información que está llegando a través de nuestros sentidos para darle un sentido real y auténtico. Ahora, para terminar con esto de los sueños psíquicos, maestro, hay un tercer tipo de sueño que precisamente son así, los psíquicos, y estos son los más poderosos, y es que la persona que tienen este tipo de sueños se sorprenden de este poder. Por ejemplo, se dice que son capaces de acceder a la conciencia de otros, y esto se puede originar gracias a su habilidad psíquica para entrar en las mentes y adivinar determinadas cosas a través del sueño. Y esto llega a suceder como un ejemplo cuando nosotros podemos ver que soñaste con tu hermano y entonces tú tuviste un sueño muy real, muy realista dentro de tu cabeza, y en la mañana siguiente ves a tu hermano y le dices, oye, fíjate que soñé, y él soñó lo mismo que tú. Ahí hubo una conexión y muy probablemente tú te pudiste enlazar con él a través de la mente. Fíjate que esto que mencionas de los psíquicos es muy importante, interesante. El sueño tiene características muy particulares, que es durante un periodo de descanso, a donde se borra el consciente, aflora el subconsciente, en fin, todo lo que tiene que ver un sistema de sueño normal. Pero lo psíquico, hay gente que tiene el poder psíquico de poderse meter en el pensamiento de las personas, de poderle poner dentro de su mente determinados aspectos, determinadas ideas, determinadas emociones a través solamente de la mente, de proyectar una intención hacia una persona. De hecho, muchas personas que tienen esta característica, que se han dado cuenta que lo pueden hacer, es prácticamente un ataque psíquico, que vendría siendo lo mismo como una opresión de un ser espiritual, pero en este caso es de un ser vivo, y eso evidentemente trae consecuencias para quien lo practica. Ahora, recordemos la importancia de estos sueños. Maestro, desde la semana pasada nosotros tuvimos un compromiso con una llamada de una persona que decía que en su casa había algunas manifestaciones, y sobre todo el primer aviso o advertencia que tuvo fue a través de los sueños, sí, claro. Porque vio a su mamá que le hablaba de una forma que él desconocía completamente, sabía que era su mamá, pero no así es su esencia, digamos, estaba dentro de ella algo, y esto vino a consecuencia de algunas desgracias, pero eso es una investigación que tenemos pendiente y que vamos a hacer, maestro, en esta semana. Por supuesto que sí, ya estamos comprometidos en eso y lo vamos a llevar a cabo, Nacho, para determinar qué es lo que está pasando ahí, y vamos a recordar que en el plano espiritual cualquier ser puede tomar la forma que quiera, y ellos nos conocen, saben cómo pensamos. Vamos a ir un corte y vamos a regresar. Estamos esperando tu comentario. Facebook, MP Investigación. Recuerda también mensaje de texto o WhatsApp y pon tu nombre 5518-019325 y miedoteca.mx para que veas las fotografías, videos, y si tú tienes alguna, también compártela. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Investigación. Esto es solo algo de lo que has escuchado en La Mano Peluda, Investigación. Supiste que fallecieron Juan Ramón y el pastor. Sí. Entonces tú me hablaste, platiqué contigo. Decías, es que eso no es verdad, yo no hice ninguna maldición. Casos realmente impresionantes. Mete la aguja, jala y no le corta nada, pero al sacar la aguja de ese orificio que se le hizo, le comenzó a manar sangre a la hostia. Evidencias documentadas. El niño no tiene capacidad para distinguir a veces la realidad de la fantasía. Pueden ser muy agradables, pero en un momento dado las fantasías también pueden ser muy desagradables. Situaciones paranormales sin explicación lógica alguna. El gato que estaba sobre el árbol también dijo una voz así como... Esto y más en La Mano Peluda, Investigación. Mientras las malas lenguas hablan de mí, las buenas me besan. Sabiduría en las redes. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda. Investigación. Continuamos con el programa y tenemos muchas preguntas y comentarios acerca de este tema también. Maestro, aquí no nos da su nombre, pero nos dice que ella sueña mucho con su mamá, que falleció hace 14 años. Dice que si esto tiene algún significado. Bueno,
En el plano espiritual o energético nosotros podemos entablar comunicación con todos los seres que estuvieron ligados con nosotros o que son de nuestro grupo de almas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, empieza a tener sueños recurrentes sobre algún familiar, quiere decir que puede haber algún tipo de conexión entre ambas personas. Vamos a recordar que somos inmortales. Lo que realmente fenece es el organismo físico, no la parte esencial que es la espiritual. Eso puede ser una razón. La segunda razón puede ser algún ser que esté tomando las características de su mamá para aproximarse. Pero hay algunos síntomas que son aleatorios, son los que se puede determinar si es uno o es el otro. Fíjese, aquí nos manda en el Miedofón, pongan su nombre para que también sepamos de dónde nos están hablando y quién es la persona que está escribiendo. Es terminación 5568. Me duermo solo en mi cuarto, veo sombras en la oscuridad y ruidos extraños. Tuve un amigo que falleció hace varios meses. Soñé que él venía y me invitaba a dar una vuelta y me llevaba al inframundo. Él me afirmó que le daba gusto verme, hubo características que no voy a olvidar. ¿Qué significa esto? Bueno, si le invitó al inframundo y ella fue, no hay nada que le pueda garantizar a menos que tenga discernimiento espiritual, que eso se gana con experiencia y con el tiempo. Si lo que vino por ella realmente era su amigo que falleció o un ser que está haciendo pasar por el amigo y le sirve como señuelo para poderla jalar hacia la oscuridad. Porque si un amigo que falleció te lleva al inframundo, entonces ¿dónde está tu amigo? ¿Se fue al inframundo? Bueno, que buena pregunta. Y además hay algo, fíjese, maestro, referente a los sueños que tiene muy inquieta a mucha gente. Y sobre todo es porque en algunos lugares se publica y se ha mencionado que el hecho de hacer un viaje astral te puede llevar a la muerte, que te quedas ahí. En un momento dado se rompe este cordón de plata, que conocido como el cordón de plata, que une el cuerpo etéreo con el espiritual, ¿no? Entonces, muchas personas piensan, porque así se ha publicado en algunos sitios, que en el momento en que eso se rompa, puedes quedarte en el intento. Otra es que cuando tú estás haciendo este viaje astral, puede llegar un ente, un ser, y que se meta y utilizando tu cuerpo. Entonces, esa es una pregunta que me gustaría que usted respondiera, maestro, para esas personas que tienen esa inquietud y sobre todo ese temor. Claro que sí. Recuerdo un libro que se llama Viajero del Más Allá, a donde un brujo cambia la esencia de una persona con la de otra y les cambia el cuerpo. O sea, la esencia entra al cuerpo de otro y la esencia de otro entra al cuerpo del primero. Pero eso es imposible. El cordón de plata no puede romperse. Prácticamente es irrompible. No hay nada que lo pueda romper. A la muerte se le representa con la guadaña porque es la que lo corta en el momento de la muerte, pero es la única autorizada, vamos a decirlo de esa manera. Cuando una persona hace un viaje astral, el cordón de plata no se va a romper nunca, siempre va a regresar a su cuerpo. Pero existe la posibilidad de lo que mencionaste. Si un viaje astral se hace bajo condiciones controladas y con la protección, sería imposible que agarraran tu cuerpo, que te agarraran a ti. Pero si lo haces ya por experimento tuyo y que digas no durante un sueño natural, sino en la tarde me siento en un sillón, entro en relajación y me proyecto en un viaje astral, puedes hacerlo, pero entonces la protección queda fuera y ya hay la posibilidad de que te puedan agarrar a ti o a tu cuerpo. Yo he tenido ya algunos casos, de hecho uno con Juan Ramón, una vez que estuvimos en León, una persona que se nos aproximó y nos dijo que él había pasado muchos años completamente ausente, seguía viviendo, seguía todo, pero estaba como en un 25% de lo que era él. Y una dijo que había encontrado una maestra gnóstica en el astral que lo había liberado porque lo habían agarrado a él. Entonces, si hay la posibilidad que te agarren, he tenido varios casos de esto. No es muy común, pero sí puede suceder. Si alguien quiere experimentar un viaje astral, tiene que hacerlo durante las fases de sueño normal porque hay una protección natural y sería imposible que los toquen. Ahora vámonos a otro caso que también ya se ha convertido en una nota a nivel mundial y sucedió en Tijuana, aquí en nuestro país. Fíjate que hay un reporte de una cámara de seguridad que muestra actividad poltergeist en un supermercado. Entonces ahí entra la controversia si fue verdad o no, y este fenómeno pues puede mover objetos, puede tener luces, sonidos y cosas extrañas que dicen que se reportó en este lugar. Un ejemplo de esto lo grabó un periodista de Alfredo Álvarez, que también ya entramos en contacto con él para ver si él nos platica bien cómo sucedió este video, pero tenemos la fotografía donde se ve una figura que relatan que ese puede ser la imagen o la evidencia de una situación sobrenatural. La compartimos obviamente para que ustedes también nos den la opinión, miedoteca.mx, sección fotografías, pero sucede que estaban pues las cámaras de vigilancia
y de repente pues resulta que se cae una mayonesa, pero no había ninguna persona. Entonces los trabajadores que estaban ahí pues se extrañaron, se acercaron y vieron y relataron que como que alguien la había botado, pero no había nadie, ninguna persona física, ningún ser humano. Entonces pues se quedaron muy extrañados. Después, ya con los comentarios de todas las personas que trabajan ahí, dicen que constantemente ven sombras, que escuchan ruidos, y entonces ya se empezó a tejer toda una historia acerca de este lugar, de este supermercado, porque dicen que hay la evidencia. Las cámaras de seguridad reportaron este video, se lo proporcionaron a este periodista, y entonces pues ahora hay una controversia. ¿Será verdad o fue algo trucado? Pero bueno, la evidencia, y puede ser, maestro, que sí existe algún fenómeno. Sin embargo, en este tipo de situaciones pues es muy difícil, porque también existen muchos trucos o situaciones para querer llamar la atención. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en decir o determinar que es un fenómeno poltergeist. Bueno, aquí las dos partes podrían ser reales. Una, que sea algo provocado por alguien para hacer algo que llame la atención, ¿no? Un truco, y la otra que sea verdad. Esto puede ser por algún ser desencarnado o puede ser por algún ser de obscuridad. Yo recuerdo viví en California muchos años y un día presentaron un programa en el Canal 7 de una cadena norteamericana. Muchos de los amigos que nos escuchan en Estados Unidos a lo mejor lo vieron, sobre un supermercado a donde en el área de juguetes, en el pasillo de juguetes, amanecían los juguetes en el suelo. Entonces le llamaron la atención a la persona que estaba encargada de ese pasillo, y él dice: es que yo los acomodo en la noche, pero en la mañana siguiente amanecen en el piso, no sé qué pasa. Esto trascendió y llegó a oídos de este noticiero, y entonces mandaron una cámara normal y una cámara con el sistema Kirlian, y además llevaron a una medium. La medium que llegó ahí, que era reconocida en Estados Unidos, dijo que había un niño y que ese niño iba a jugar y que él era el que bajaba los juguetes. Entonces lo que había dicho la medium, bueno, la medium lo veía pero los demás no. Cuando hacen el experimento con la cámara, se quedan toda la noche, y en el momento que aparece el niño, están tomando la escena con la cámara normal, y la medium empieza a hablar con el niño. Y el niño, un niñito como de 7, 8 años, se quedaba al principio del pasillo, ya no entró al pasillo, y se asomaba y veía un niño triste. Y entonces le dice ella que qué hace ahí, y le dice: es que yo vengo a jugar. Y entonces dice ella: pero quiero que te arrimes, ven, arrímate para acá, y entra en contacto con él. Entonces finalmente se ve el niño, pero le da su nombre y le dice quién es el niño. Resulta que después de que se ve esto en la cámara normal, entonces pasan lo que se tomó al mismo tiempo con la cámara del principio Kirlian, y se ve la figura del niño, se ve el vaporcito con la silueta del niño, y se ve cómo habla con ella. Posteriormente a esto investigan con el nombre que le dio a la medium, y van a dar con la familia que había tenido un niño que había muerto a esa edad en esa misma localidad de ese estado, en ese pueblo de Estados Unidos. Entonces esto está completamente documentado y pasó en un canal de televisión abierta, en el Canal 7 de Los Ángeles. Ahorita que mencionabas, Gina, eso de la mayonesa, me estoy acordando que aquí, en los primeros programas de esta serie de La Mano Peluda de Investigación, fuimos a un café, maestro, no sé si usted lo recuerda, que en el café hay muy céntrico, no sé si... ¿Se pueden decir marcas? Sí. en el Café Tacuba. El Café Tacuba. Platicamos con varias personas que trabajaban ahí, y hay un video, Gina, no sé si esté por ahí en la miedoteca, en donde se ve claramente que avientan un objeto. Es decir, hay una cámara que está grabando y se ve que sale un objeto volando. Es en el área de la cocina, ¿verdad? Precisamente, sí. Inclusive en el promo que utilizamos en ocasiones, ahí se alcanza a oír una parte de este testimonio en donde dicen los trabajadores de ahí que ahí les prenden y les apagan las luces, que de repente no hay nadie y están las luces prendidas, y luego nuevamente las apagan y las encienden, y hay mucha manifestación de este tipo. Y puede coincidir, ¿no?, con esto que sucedió en ese supermercado. Además, cuando hay personas que dejan o prefieren renunciar a estos lugares con tal de ya no estar viviendo esto, entonces ya te pones a pensar, bueno, es algo muy fuerte y algo que de veras está sucediendo, para que lleve a una persona a determinar que ya no quiere trabajar en ese lugar, aunque necesite estar ahí, estar trabajando. Recuerdan, durante todos estos años de La Mano Peluda, que son 20, son muchísimos, en una ocasión, y esto no fue una sola ocasión, fueron varias
distintos lugares. Sí. Fuimos a una casa al norte de la Ciudad de México, a donde era una familia que viene en una casa común y corriente, de término medio, socioeconómico, una casa grande, bien, y la familia un día a la medianoche se salió y no querían volver a regresar a la casa, ¿no te acuerdas que fuimos? Sí. Y llegamos y la familia tenía miedo de entrar a la casa por sus cosas, por todo lo que les hacían, pero finalmente una noche esto llegó al clímax y salieron corriendo con lo puesto. Oiga, maestro, ¿no recuerda usted aquel caso de que fuimos a la casa de ahí, de donde está el Panteón San Isidro? Sí, como en donde ¿la posesión? Hubo una señora que tuvo una posesión que supuestamente ella curaba y no sé qué, pero le ganó, lo que era este ente, este ser, le ganó. Y bueno, en ese momento nosotros hicimos el recorrido en toda la casa, yo llevaba la cámara, ¿usted recuerda? Y lo que me llamó la atención es que cuando estábamos haciendo el recorrido, y era lo que quería contar, porque estamos hablando un poquito del tema de Poltergeist, que íbamos caminando, íbamos subiendo las escaleras. Sí. ¿Usted recuerda que desde la azotea aventaron un mueble que le cayó a 2 centímetros de los pies de Juan Ramón? Sí, eran unos esos muebles metálicos que se utilizan para poner una tarja en la cocina, que son un fregadero, una especie de fregadero, fregadero. Exactamente. Sí, se vino desde la azotea, se cayó. Es mucha coincidencia que estando nosotros parados ahí, cayera este mueble pesado. No había nadie arriba. Y no había nadie que lo pudiera mover. En todo caso, de arrastrarlo, hubiéramos escuchado. Y todo eso, no sé si usted recuerde que yo estaba grabando. Sí. Entonces, eso quedó registrado. Sin embargo, no se alcanzó a ver nada de que hubiera, no sé, una sombra, algo. Fue un movimiento que quién sabe de dónde salió, sin embargo, ocurrió, y para broma, o sea, que pudiéramos pensar fue una broma, fue alguna... Muy pesada. Bastante... Y riesgosa. Sí, porque matas a alguien. A cualquiera de nosotros nos pudo haber caído en la cabeza. Y te mata. Y no lo contamos. Por supuesto que sí. ¿Recuerda lo que pasó en esa casa, abajo de la escalera precisamente, que ya habían llevado a una persona que fuera, y una señora que era psíquica muy buena, y su hija, y entraron y se salieron corriendo? Y después un albañil que estaba trabajando en la obra que tenían en la parte de atrás de la casa, que lo molestaban mucho, murió atropellado por el tren, increíblemente, en las vecindades donde estaba esta propiedad. Y detalles como ese se fueron sucediendo. A esta persona que llegó y dijo que ella sabía de lo espiritual, se había puesto un resguardo, la doctora Guillermina Gil puso un resguardo y les dijo que por precaución no pasaran para allá. Esta señora sacó una botellita con bálsamo y dijo, pero es que yo sé de lo espiritual y no hay problema. Se untó de bálsamo y pasó el resguardo que se había puesto y la tomaron, hubo posesión, ¿recuerdas? De hecho, yo recuerdo mucho esa parte porque yo estaba junto a ella y llegó inclusive subiéndose las mangas, ¿no? O sea, remangándose. Sí, sí. Y sacó su bálsamo, el bálsamo precisamente, sí. Y empezó ella a ponerse el bálsamo para protegerse y no le funcionó, porque lo que sucedió a continuación fue algo estremecedor, que también en un momento, bueno, para hoy tenemos preparado un audio que es el caso de Fidel, pero para la otra ocasión ponemos ese audio de la señora esta poseída, sí. Y van a ver cómo no es ningún juego. Solo déjame hacer un comentario para ustedes, queridos amigos. Bueno, los que estábamos en la acción eran la doctora Guillermina Gil y yo, toda la gente se fueron hasta el último rincón de la casa, y Nacho, que siempre nos acompañaba, nunca te achicaste, estabas a 40 centímetros grabando todo. Sí, no, yo estaba ahí de mirón. Sí, y Juan con el teléfono, porque estaba transmitiendo en directo. Claro, sí. Pues ahorita que estamos hablando de Juan Ramón, pues vamos a recordar porque el tema, y ahorita les vamos a comentar también de un rancho que está identificado por esto, porque suceden situaciones sobrenaturales y que ahí sí son ya definitivamente un fenómeno poltergeist. Nosotros también aquí en el programa vivimos una situación de este tipo con Juan Ramón, Nacho. Sí, algo muy estremecedor y que vamos a sacar, por supuesto, de esos archivos, los archivos de la miedoteca. Vemos una cara de diablo. Sí, es una figura que es sangre. Parece ser que sí, al parecer puede ser sangre. Sí, no se puede en este momento determinar si es sangre o no. Oiga, ¿ya vio? Sí, aquí está. La cama se está moviendo. Sí. La cama está vibrando. No hay problema, no se preocupe. Vamos a llevar a cabo una oración en este momento, no se preocupe. Tranquilo. La cama está vibrando. Bueno. ¿Estamos? Bueno. ¿Modesto me escucha? Sí, estamos atentos. Bueno. Bien. ¿Me escuchas? Sí, adelante. La cama está vibrando, Modesto, no vas a creer. O sea, no te separes nada más. No, están rezando. Están rezando, creo que en latín. La cama sigue moviendo, Modesto. Sigue moviendo muy, muy fuerte. ¿Estás lejos de ellos? No, estoy juntito, pero
estoy a 10 centímetros, 15 centímetros de ellos, pero la cama se está moviendo. Digo, no sé si me crean, Modesto, no sé si me crean, amigos, la cama se está moviendo, está vibrando la cama. No hay problema para que te muevas aquí. Tranquilo. Ok. Tranquilo, no se preocupe. Pues eso fue lo que sucedió en aquella ocasión en la casona de Fidel, maestro. Eso no cabe duda que era una acción de un poltergeist. Sí, definitivamente era una casa donde sucedían muchas cosas, de hecho abandonada y hasta la fecha parece que sigue abandonada. Una casa donde la actividad paranormal era altísima y los movimientos poltergeist frecuentes. Claro, era una casa que estaba muy impregnada de energías bajas porque ahí se hicieron rituales y cosas atroces. Y además, ciertamente Fidel había hecho cosas deleznables con su propia familia, su propia... Javier Torres, una semana antes que asesinaran a Colosio, yo soñé que lo asesinaban. Bueno, es como una premonición, maestro, ¿verdad? Sí, definitivamente vamos a recordar que con las Torres Gemelas, el Titanic, eventos fuertes como este de un candidato presidencial, la gente, antes de que suceda, mucha gente, no son pocos, tienen sueños premonitorios, que saben que algo va a pasar o que alguien va a morir importante o que va a haber una catástrofe o que va a haber un cataclismo. De hecho, el tsunami que hubo, mucha gente sabía que iba a pasar algo, pero no sabían en dónde. Claro, les llega el aviso y sienten una especie de estrés, ¿no? Exacto. Como algo que les acongoja, que necesitan sacarlo, pero no saben especificar qué y por qué. La gente empieza a tener ansiedad, pero no puede identificar por qué. Arturo, soy policía, estuve en la unidad Nonualco, Tlatelolco, y en la noche se escuchan cómo caminan sobre la Plaza de las Tres Culturas y se esfuman estas siluetas que se ven. Por cierto, les avisamos, estamos armando 2 investigaciones muy importantes, una precisamente de Tlatelolco. Si ustedes tienen evidencias, si tienen comentarios, si tienen algo que aportar a este programa que estamos preparando, pues comuníquense con otro. Esa es una investigación. Y la otra es de la discoteca Lobombo. Entonces, ahí estamos, investigamos, estamos recapitulando y además estamos recabando información, fotografías, testimonios. Si ustedes también han tenido algo que ver o saben de este tema, pues cualquiera de las 2 investigaciones, comuníquense con nosotros, envíenos un correo a manoequipo@yahoo.com.mx para que también ustedes participen. Y ya saben, siempre los vamos a incluir en este tipo de temas que son sugerencias de ustedes mismos. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Esto es La Mano Peluda Investigación. Comuníquense con nosotros a través del Facebook MP Investigación. Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación. Me dijo, hagamos cositas malas. Le eché limón en el ojo y se molestó. Sabiduría en las redes. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda Investigación. Continuamos, tenemos saludos y gracias por estar aquí comunicándose con nosotros. Aquí que Monje, Maggie Ortiz, Fragola Parm. Alejandro dice, ¿por qué me ha seguido una niña con ropa muy antigua? Que ya tiene mucho tiempo, maestro, que lo sigue. Él dice que es una niña, pero que la ve con vestimenta que no corresponde a esta época. A la época. Bueno, hay una característica importante. Cuando se les ve la cara puede ser un difunto. Cuando no se les ve la cara puede ser un ser de bajo astral. En este caso, por ejemplo, una niña que puede tener algún tipo de relación con él, porque en el plano espiritual no hay ni presente, ni futuro, ni pasado, ni nada. La concepción de tiempo es muy humana y es de este plano de existencia. Entonces puede ser alguna niña que tenga alguna asociación con él o que algo los esté vinculando, algo que la haya jalado a cualquiera de los dos y lo está siguiendo, pero generalmente esto no se hace por maldad. Si es una niña realmente, pues está perdida y está buscando a dónde asirse y dónde protegerse. Esto es muy importante que acaba de decir, maestro. Cuando nosotros vemos a algún ser que nos está persiguiendo constantemente y que nosotros no le vemos el rostro, entonces significa que es un ser de bajo astral. Y si le vemos el rostro, puede ser un difunto. A los demonios no se les ve la cara. La gente puede ver al monje y le ve todo, pero en la parte de la cara oscuro, lo que se les ven a veces son los ojos. Hay una interrogante que ha estado pululando ahí en las redes, maestro. ¿Por qué a los fantasmas no se les ven los pies?
Bueno, generalmente nosotros tenemos una conceptualización de lo que es el desplazamiento. Ellos ya no están en este plano físico y se mueven de acuerdo a conceptos. Nosotros somos seres conceptuales. Entonces la manifestación que tienen no es física. Ellos están caminando en su propio plano y se están desplazando porque conservan la sensación de que tienen que dar un paso para poder avanzar. Aunque pudieran volar, podrían irse por una pared o por el techo. Pero la concepción que tienen de las costumbres, del plano de la forma, hacen que sigan caminando. Pero no se les ven los pies porque generalmente no se ven completos. Hay ocasiones en que hay gente que no solamente no les ve los pies, las ven solamente de la cintura hacia arriba. Y eso es muy común, dependiendo del nivel de evidencia. Y hay difuntos que con una evidencia buena se desplazan como cualquier persona, caminan. Pero es solo un concepto. Ok, esa es la razón por la que no se les ven los pies, claro. Ángela Miranda, que es nuestra fiel seguidora y siempre está participando, dice que siento a mi familia que le va a pasar, cuando le va a pasar algo, hasta fallecimientos, entonces podrían ser premoniciones. Hola, soy Vero de Satélite, atrás del Café Tacuba había un hospital, quizá por eso las apariciones. Ah, puede ser, puede sí, ser. Podría ser, claro, los hospitales hay mucha energía. No, y en esa zona del centro, maestro, ¿cuántas muertes, cuántos acontecimientos trágicos no sucedieron? Incluyendo, por supuesto, el del 85, lo de Tlatelolco que decías tú, Gina, y todas esas... Y desde antes de la conquista. Así es, y desde antes de la conquista, las ceremonias de rituales que hacían nuestros antepasados. Sacrificios y todo Así eso. Es. Oiga, antes de irnos, a mí me gustaría comentar un poquito. Fíjese que yo tengo una teoría al respecto de estos fantasmas, de estos seres, de estos niños que se ven. Y esto parte de las experiencias cercanas a la muerte. Las personas que han tenido esta sensación de morir y regresar, bueno, cuando han estado en el otro plano, en ese plano, pues ¿cómo le podríamos llamar, maestro? Después del túnel. Interdimensional. Sí, interdimensional. Entonces, ellos aseguran que ven una luz o que escuchan una voz que les dicen sigue el camino, y ellos entonces, de acuerdo a sus creencias, a su religión, van hacia la luz, van hacia el camino, buscan al maestro. En fin, ese es tema para programa, ¿eh? Vamos a un programa completo. Abordarlo posteriormente. Vamos a traer aquí gente que ha tenido esas experiencias, Gina. Vamos a ir un corte y vamos a regresar. Estamos esperando tu comentario. Facebook, MP Investigación. Recuerda también mensaje de texto o WhatsApp y pon tu nombre 5518-019325 y miedoteca.mx para que veas las fotografías, videos, y si tú tienes alguna, también compártela. Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda, Investigación. El que nace patamal, nunca está bien. Sabiduría en las redes. Porque distinguimos el mundo sobrenatural. La Mano Peluda, Investigación. Continuamos con el programa y pues desde el principio de los tiempos el ser humano pues ha tenido, Nacho, esa necesidad de predecir lo que va a suceder en el futuro, y bueno, a lo largo de la historia se han registrado personas que han utilizado oráculos, que pues se les ha denominado profetas, que han hecho galas de un supuesto poder clarividente para decir esas predicciones, cómo se va a acabar el mundo, y dan fechas, lugares, acontecimientos, que cada cierto tiempo, Nacho, surge esa euforia por creer que todo ya se va a terminar, que nuestro planeta, la vida humana, pues llegó a su fin. ¿Pero esto será verdad? Sí, efectivamente, así como lo menciona Gina, hay muchas profecías que son catastróficas, hay algunas que son más reales, es decir, que se han apegado a lo que sí ha sucedido efectivamente, y eso les da un tinte de certera, Gina, sobre todo porque no se cumplen a cabalidad, sino que uno va interpretando las cosas que se dijeron, porque obviamente ellos anticiparon a sus tiempos. Ya hemos platicado de algunos de estos profetas que han dado ese tipo de mensajes y que nos han alterado, nos han alertado de esas cosas que pudieran suceder en cualquier momento. Además de infundir temor, porque muchas personas pues sí se impresionan con esta serie de acontecimientos que dicen que va a suceder y que ya están anunciando el fin de todos los tiempos. Y para tocar ese tema tenemos aquí a Marco Dávalos. Él es investigador de temas insólitos y hoy nos va a hablar de 3 profecías del fin del mundo. Marco, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Este tema es muy interesante porque se ha mencionado mucho de muchas profecías, podemos decir no cientos, sino miles de profecías que se han acumulado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde que la humanidad tiene uso de razón, se han acumulado estas informaciones
ya sea por personas expertas, ya sea por personas que han sido anónimas, ¿verdad? Pero que nos han dejado estos indicios de cosas que realmente se han llegado a cumplir. Debemos centrarnos también en otra información, ya que nos estamos pues acercando, ¿verdad?, a estos tiempos tan difíciles que nos hacen pensar que por ley de recurrencia pueden repetirse acontecimientos agradables y no tan agradables de otros tiempos. Se ha hablado mucho de 3 profecías realmente, pero ¿por qué son 3? Porque grandes profetas de todos los tiempos, no nada más de una época como puede ser la nuestra, han coincidido en 3 aspectos que pueden detonar pues el cambio de una era a otra de la humanidad, que transite por cierto espectro de caos y renazca hacia una nueva aurora, o bien pueden significar estas 3 profecías pues el aniquilamiento de la misma humanidad. ¿Cuál será el aspecto que prevalezca? Pues no lo sabemos exactamente, pero lo que sí podemos acordar es que va a ser un periodo de transición, como la turbulencia de un avión, ¿verdad?, en el que pues ojalá salgamos bien librados, pero pues muchos profetas han hablado ya desde hace mucho en un aspecto, que va a haber una guerra pues de gran escala a nivel mundial, como ya pasaron 2 guerras mundiales, dicen que falta una, y eso ya fue predicho por el mismísimo Nostradamus hace ya muchos cientos de años, ¿verdad? Estamos hablando de un periodo en el que no existían las armas atómicas, y de que en aquellos tiempos el oriente, los países como China, como Corea, Japón y demás, no representaban pues lo que son ahora, potencias temibles, ¿no? Entonces, en una de las centurias, Nostradamus apunta que el gran rey mongol llegará del oriente, arrasando todo a su paso, y destronará a la dinastía de los Alejandros en Rusia, ¿no? Entonces, ¿quién es este gran rey mongol? Lo que nos puede decir esto, indicar, es que ese gran rey mongol pues no puede ser otro que una gran potencia de oriente. ¿Pero por qué Mongolia? Bueno, pues que en esos tiempos así se le conocía a esa región oriental, ¿verdad? Todo englobado, todas las personas que tenían ojos rasgados, para ellos eran mongoles. Entonces, esta es una de las profecías que apunta a eso, y pues los acontecimientos últimos nos hacen pensar que el resurgimiento de la China, ¿verdad? La China roja, la China de Mao, como potencia atómica, podría referirse a esto. También, pues, Corea del Norte, ves que anuncia que también posee ya armas atómicas, y que es posible que se una a ese club, no nada más nuclear, sino también posea la bomba de hidrógeno, que es mortífera, pero tiene la ventaja de, entre comillas, nada más mata a la gente, pero no destruye los edificios y demás, ¿verdad? Japón también es una potencia temible, últimamente también ha anunciado que posiblemente estarían en condiciones de participar en misiones militares fuera de sus fronteras, cosa que tenían prohibido por su misma constitución, ya que ellos fueron pues reducidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este gran rey mongol puede ser este conjunto de potencias orientales que muy fácilmente podían lanzarse y traspasar las fronteras del occidente. Por ejemplo, son añejos los famosos conflictos fronterizos entre Rusia y China, ya que desde hace muchas decenas de años China acusa a Rusia de haberle robado muchas de sus extensiones de tierra al occidente de China, y el mismo Mao lo dijo hace mucho, que tarde o temprano esas provincias que se encuentran al occidente de China, y que Rusia, aprovechando la debilidad de China, había ocupado, tendrían que ser por fuerza tomadas por China y regresadas a sus legítimos dueños. Entonces, de acuerdo a la cantidad de armamento que tiene China, y no nada más por eso, porque es el país más poblado del mundo, otro profeta llamado Sheiro anunció también, y también Jane Dixon, la profetisa norteamericana, uno de los aspectos será que Rusia se verá invadida por grandes ejércitos chinos. ¿Qué te parece? Bueno, pues sí, una de esas profecías que suelen alarmar a mucha gente, sobre todo, a mí hay algo que me llama mucho la atención, Marco. ¿Por qué las profecías obviamente ya han pasado varios años? Es decir, ¿no hay nuevos profetas? ¿O ya es tanto el alboroto que se hace por todos lados sobre supuestas profecías que ya no se toman en serio? Pero debe haber alguna gente con ese don, ¿no? Yo creo que en la actualidad también pueden existir ese tipo de mensajes, ¿no? Pues sí, realmente, como apuntábamos, lo que sucede es que desde hace cientos de años los profetas apuntan a que en esta época, o quizás ellos no hablan, fíjate, de una época determinada, ellos hablan de acontecimientos.
ellos como conocedores, los profetas de la ley del ritmo, saben que las cosas se repiten. Entonces, lo único que hay que hacer es observar cómo se van desarrollando los acontecimientos y entender hacia dónde se están canalizando las fuerzas de la materia. Y entonces podremos concluir en determinado plazo qué es lo que puede pasar. Entonces esa es la virtud de los profetas. Y otra de las profecías importantes es que va a llegar el Mesías esperado por los pueblos. Pero hay tantas religiones que ¿a qué Mesías se refieren? Se refieren a un personaje que va a llegar y que va a traer la paz al mundo, cosa que la mayoría de las religiones de una u otra manera está esperando. Pero realmente se tratará de un personaje como nosotros, de carne y hueso, un ser común y corriente que va a llegar y va a dejar, por ejemplo, una enseñanza espiritual, y esta enseñanza por ley del ritmo, poco a poco va a ir floreciendo como una flor preciosa, y al final, después de algún tiempo, incluso después de la desaparición de ese personaje, incluso puede haber pasado de incógnito, florecerá como una flor preciosa y traerá la paz al mundo. Podría ser esta una de los aspectos de esa profecía. O sea, no quiere decir que va a llegar un instructor, se va a parar en un trono y va a decirle a cada quien lo que tiene que hacer, ¿verdad? Decirle a los fabricantes de armas que se porten bien y que dejen de hacer armas, sino que más bien por ley de ritmo dejará la enseñanza y quizás cientos de años después florezca esta paz tan ansiada. Pues mira, ya que mencionas al Mesías, todos sabemos que hay una profecía bíblica, ¿no?, que habla del fin de los tiempos. Hay muchas personas que aseguran que ya los estamos viviendo de acuerdo a los acontecimientos que pudieran ser interpretados en ese libro escrito por Juan llamado el Apocalipsis. Sin embargo, hay algo que a mí me pone un poquito en tranquilidad, porque se menciona que el fin del mundo llegará el día que exista un ser, un personaje que pueda traer la paz al mundo, una falsa paz. Y hoy por hoy, Marco, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, no veo a alguien que pueda unificar criterios, que pueda traer esa paz que se necesita y se requiere en estos momentos, porque están muy arraigadas las creencias, muy diferentes. Precisamente era lo que yo apuntaba, en el sentido de que ese supuesto Mesías esperado posiblemente ya llegó y ya se fue, a lo mejor ya hasta desapareció, pero él dejará la semilla de la espiritualidad. Y esa espiritualidad, por ley de ritmo, una de las leyes herméticas del maestro Hermes Trismegisto, pues tendrá que ir floreciendo poco a poco y transformar las cosas. Yo soy un poco optimista en el sentido de que, pues sí, hay muchas cosas negativas, pero también hay mucha gente que trata de hacer las cosas bien, que están más en sintonía con una cuestión de espiritualidad. Y de alguna u otra manera, aunque nosotros no lo podamos apreciar, pues las fuerzas intangibles, las fuerzas que no se pueden ver en el cosmos, en la naturaleza, pues se equilibran, tanto lo malo como lo bueno. Entonces, quizás sí podamos tener un poco de esperanza en que las cosas no culminen en una catástrofe que nos aniquile. A lo mejor estamos ya saliendo de esta tribulación, de esta etapa de inquietud, de caos. Posiblemente lleguemos a traspasarla, porque por ley natural, pues cuando las crisis llegan a su culminación, tienen que volver las cosas a la calma. Eso es una ley cósmica. También los hindúes pues apuntan a eso, a que cada 2000 años aproximadamente llegará un avatar a la tierra a traer el mensaje espiritual, así como llegó Cristo Jesús hace más de 2000 años, pues así tendría que llegar el avatar ya de esta era de Acuario. Pues ellos apuntan a que todo se repite para traer la paz. Pues definitivamente el tan temido fin del mundo, hay varias teorías que están rodeando, y en esta ocasión tú que tocaste el tema pues fue muy interesante. Marco, gracias por haber participado. No, gracias a ustedes. Y si quieren saber un poquito más, ahí está un Facebook que es Mensaje Acuario 24. Y pues hasta la próxima. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Tú comunícate con nosotros a través de Facebook o del Miedofón 5518-01-9325. Regresamos. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Investigación. Esto es solo algo de lo que has escuchado en La Mano Peluda,
investigación. Al principio, si esto da un tinte de una reencarnación efectiva y real, dando fechas, citando lugares, la conversación con la familia que vivía, que ya no es su familia directa. Casos realmente impresionantes. Sentí una presencia extraña en ese lugar, cuando de pronto sentí que algo me golpeó en el pecho y se metió esa presencia dentro de mí. Evidencias documentadas. Hace algunos años se hizo una investigación a nivel genético en donde se encontraba una falla genética y la encontraron en muchos asesinos seriales. Situaciones paranormales sin explicación lógica alguna. Aquí a veces nos prenden las luces, nosotros las apagamos y cuando llegan los compañeros de la mañana están prendidas las del corredor de planta baja. Volteas y se ven sombras. Esto y más con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz en La Mano Peluda, Investigación. La confusión está clarísima. Sabiduría en las redes. Porque nosotros hemos estado ahí. La Mano Peluda, Investigación. Continuamos con el programa, muchos comentarios, mensajes. Aquí tenemos, por ejemplo, a Manuel Rodríguez de Tecámac. Él dice que en el caso del niño que juega con Satanás, la persona que está con él es semejante a los presentadores de los fenómenos de antaño, la niña araña, etcétera, de los circos de los años 60. Sin embargo, yo tuve varias presencias en esos años, sí que me dejaron marca en mi vida, que aún los tengo en la memoria. Así que sí creo en las apariciones fantasmales, energías positivas o negativas. Ahí estarán. Entonces, él tuvo una experiencia desde pequeño que ha vivido situaciones de este tipo, Nacho. Estamos pidiendo esos comentarios si tú tienes o has tenido desde pequeño esas vivencias sobrenaturales, que te comuniques a través del Miedofón 5518-019325, así como lo hizo Alejandro Hernández. Él es de Nesa y fíjate, Nacho, que dice que desde los 8 años de edad él empezó a vivir situaciones extrañas ligadas a fenómenos sobrenaturales. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros y sobre todo que quieres compartir esas experiencias que tú has tenido con el mundo sobrenatural. Claro que sí, mira, definitivamente han sido muchas experiencias que he tenido, pero pues han sido pocos los comentarios con las personas que he conversado. Y no me da mucho así de contarlo, pero pues ya he estado escuchando el programa de ustedes y todo, que ya tiene mucho tiempo que lo escucho. Gracias. Y siempre me dan la curiosidad de decir, voy a hablar para ver si me escuchan, y a lo mejor es otro sentir, ¿no?, que tengo, porque precisamente ahorita que estoy hablando con ustedes, sí, me quise comunicar a sus teléfonos, y la extensión que tengo aquí en la oficina, bueno, en la vigilancia, yo soy oficial de vigilancia privada. Ajá. Y estoy trabajando ahorita. Y precisamente mi trabajo está enfrente del Panteón en Español. Wow. Entonces, han pasado cositas raras aquí en el edificio donde estoy. Pues entonces, a ver, cuéntanos, Alejandro, es que ya me intrigaste, sobre todo porque las circunstancias te han acompañado, ¿no? Sí, siempre me han acompañado desde pequeño, te digo. A ver, venga. Tanto positivas como negativas. Alejandro, ¿por qué dices que a partir de los 8 años? ¿Por qué tienes presente precisamente esta edad? Donde yo estuve estudiando, que es en la Colonia Bondojito, la primaria es la maestra Miguel Nazuret, que tenía un panteón, aparte del patio de la escuela, que es grandísimo, al lado pegadito exactamente, nos dividía una barda y era un panteón ahí, que es lo que yo supe. Entonces todos los niños jugaban ahí, porque a la hora del recreo, porque la puerta que daba hacia el panteón, hacia adentro, era un pasillo largo y se veía hacia adentro. Esa puerta se movía fuerte y los niños corrían. Entonces yo un día me acerqué ahí, entonces se sentía esa presencia de alguien como que salía de ese pasillo y pegaba fuerte en la puerta. Y era una diversión de los niños, ahí todos corríamos y nos espantábamos. Siguió. Me brinco hasta lo que fue a mis 20 años. Sí. Yo me casé
y me puse a trabajar en un hospital, estudiando y trabajando. Yo estudiaba odontología. Yo estuve realmente a punto de morir, ahogado en el mar de Cancún. ¿Tuviste una experiencia cercana a la muerte? Así es. Qué padre. Fíjate que, bueno, yo digo qué padre, porque es uno de los temas que a mí me apasionan y me gustaría mucho escuchar tu historia, porque te voy a platicar algo al final. A ver, ¿me la vas a relatar o...? Como tú me digas. Adelante, por favor. Claro, mira. Un día llegamos a Cancún, nos fuimos a la playa, mi cuñada, mi esposa y yo, y pues estaban las olas muy ricas. A mí me gusta meterme al mar y todo, y pedí una tabla de surfear para meterme a las olas. Cuando yo me meto al mar, empieza el mar y llega un momento que se calma el mar, ya no llegó con las olas. Entonces me quedo recostado en la tabla y yo creo que me dormí no sé cuántos segundos o minutos, que cuando me incorporé ya estaba yo hasta adentro o hasta afuera, como dicen, nada más adentro del mar. Ya no veía yo la playa. ¿Ya estabas en mar abierto? Sí, me jaló muchísimo hacia adentro, yo no me di cuenta. Entonces cuando yo me di cuenta que estaba ahí, me enderezo en la tabla, me siento y empieza el mar a sus vaivenes hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y dije, qué caray, yo no veo la playa, ¿para dónde le jalo? Entonces decía yo mismo, no, Alejandro, tranquilízate, ahorita sales. Me bajé de la tabla y empecé a nadar, pero yo sentí que no avanzaba. Después dije, bueno, ya sentí flotando y dije, no, me voy a sumergir para nadar por abajo un ratito, salgo y me vuelvo a sumergir. Bueno, me sumerjo cuando me doy cuenta que la corriente iba hacia adentro. O sea, abajo en el mar me di cuenta cómo iba con la corriente hacia adentro, pero fuerte. Ajá. Entonces trato de salir del agua y cuando salgo me pega una pequeña ola en la cara y me vuelve a sumir, vuelvo a salir y otra vez. Entonces el vaivén del mar me subía, me bajaba, pero no me daba una estabilidad de yo jalar aire completo. Y luego de repente jalo aire y me pega una ola y jalo el agua salada y wow, me estaba hoy ahogando. A la vez de eso, pues empezaba yo a sentir temor. Temor porque yo sabía nadar, no era tanto que no podía saber, sino temor de que un animal, un tiburón te pudiera agarrar por debajo, no sé, en la mente pasaba eso. Pero cuando dije no, tengo que salir, me da un calambre en la pierna y ya no me pude sostener. Entonces empezó a picarse un poquito más el mar y yo ya no pude salir, me cansé, el calambre en la pierna, y yo nada más le dije a Dios, en ti está, Señor, si tú me estás llamando, estoy contigo, gracias por esta vida. Y me solté. Cuando me suelto voy hacia abajo del mar, nada más se escuchaba el sonar del mar hacia abajo, cuando de repente sentí quién me agarró de la mano, que alguien me agarró de la mano y me jaló hacia arriba. Cuando me jala hacia arriba, yo no podía ver nada. Haz de cuenta que estaba cegado con el agua, con todo. Y me dice, no te preocupes, tranquilo, ahorita vas a salir, no te preocupes. No, es que tengo un calambre en la pierna. Sí, no te preocupes, esta se te va a quitar, ya vas a salir. En lo que estábamos hablando de eso, siento la arena de la orilla del mar, de la playa. Cuando siento la arena, salgo corriendo, a gatas y corriendo, y me jalo la tabla que traía yo al tobillo, y volteo. Alrededor mío no había absolutamente nadie. Wow. Cuando yo lo conté me decían que había sido la mano de Dios, porque yo siempre le había dicho a Dios, si me cuentan que tú nos das la mano, quiero sentir tu mano algún día. Ese fue el día más de experiencia muy grande que tuve. De ahí en fuera. ¿Y tu vida cambió? Y mi vida cambió en cuestión de criterio, de ver las cosas con más calma, de no sorprenderme tanto y de empezar a creer en algunas cosas, en las buenas y en las malas. Definitivamente, Alejandro, tú eres fiel, yo creo, creyente de las situaciones extrañas, insólitas, sobrenaturales, porque lo has vivido, lo has sentido en carne propia, y te agradecemos que hayas compartido con nosotros estas experiencias, y yo creo que posteriormente pues vamos a tener un posterior enlace. Híjole, Alejandro, pues muchísimo gusto en haber platicado contigo. Gracias. Como dice Gina, qué bueno que pudiste compartirnos todas estas experiencias que has vivido, y esperemos que no sea la última vez.
No, me gustaría igual, te digo, me faltaron algunas cositas y realmente en contacto directo con esos seres, que terminé con las manos llenas de tierra de panteón, como me dijeron. Pero sería otra ocasión en la que ustedes me den la oportunidad de platicarlo. Muchas gracias, Alejandro. No, al contrario. Bueno, vamos a seguir en contacto y ustedes repórtense. Tenemos la multilínea 5166-3405, el Miedofón 5518-019325 y el Facebook MP Investigación. ¿Ha oído hablar del milagro solar que revive a un faraón? 5,000 turistas han sido testigos de un fenómeno único y excepcional, y los que lo han visto dicen que es realmente bello. Se da 2 veces al año en el templo del faraón egipcio Ramsés II. A las 6 de la mañana en punto, los rayos del sol penetran en el templo y cubren de un color rosado el rostro del faraón. En estos momentos precisamente se da la impresión de que la escultura, que se encuentra ya desde hace más de 3,000 años, vuelve a la vida. Este fenómeno, conocido bajo el nombre del milagro solar, se produce el 22 de febrero, día precisamente del nacimiento del faraón, y el 22 de octubre, día de su coronación. Este fenómeno único dura 24 minutos y luego desaparece para repetirse en el plazo exacto de 2 veces al año. Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación. Porque distinguimos el mundo sobrenatural. La Mano Peluda. Investigación. Continuamos con el programa y durante siglos la crueldad humana no ha tenido límites y es precisamente durante el siglo XIX e inicios del XX que se crearon circos humanos en los que se exhibía a personas que tuvieran alguna deformidad física. Estos lugares albergaron los más profundos sentimientos de tristeza y de morbo por parte, obviamente, de la sociedad. Lamentablemente, estos sitios se convirtieron en verdaderas atracciones que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, sobre todo mostrando la tristeza de estos seres extraordinarios, como les podemos llamar. Es quizá este tipo de deformidades humanas lo que inspiró a crear los distintos seres míticos. Yo creo que tiene mucha relación de los que hablan estos libros fantásticos y como puede ser la Ilíada, la Odisea o incluso puede ser la misma Biblia. Fíjate que durante la Edad Media se crearon lo que se denominó bestiarios medievales. En ellos se describía toda una serie de seres con características muy, pero muy especiales. Hombres sin cabeza, personas con un solo ojo, con un solo pie, sirenas, algunas personas con 2 cabezas y 2 cuerpos. Bueno, seguramente tú ya has escuchado o has visto tal vez una de estas personas que tuvieron que vivir con ese estigma. La Mano Peluda de Investigación obviamente no pretende hacer una apología del trato que se les dio a este tipo de personas, sino por el contrario, es rendir, Nacho, como un homenaje a todos ellos, estos seres extraordinarios que por culpa de la ignorancia de los mismos humanos, pues sufrieron lo indecible y no pudieron ser tratados para curar sus enfermedades y tener una vida mejor y más digna, sino todo lo contrario. Gina, pues, ¿qué te parece? Vayamos con Daniel Reyes, periodista y escritor, para conocer más sobre la historia de estas personas extraordinarias, cómo fue su vida, quién se apiadó de ellos para que tuvieran una mejor vida, qué es lo que ha sucedido con este tipo de personas. Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, pues hoy un tema que sí es poco fácil de tratar, pero como aquí comentamos, pues no es en cuestión crítica, más bien en cuestión positiva. Estos seres extraordinarios, mal llamado freaks, monstruos. Sí, así es, tienes toda la razón, Gina, porque realmente es un tema demasiado delicado hoy en día. Afortunadamente ya pues los derechos humanos pues ha cambiado prácticamente la historia. Hay un doctor que los denominó seres extraordinarios y con justa razón, porque realmente rompen todo lo ordinario y es con un profundo respeto pues que de alguna forma nos dirigimos a ellos. Y si me permiten, pues tenemos 3 casos que podemos mencionarles para que nuestros amigos conozcan
cómo fue su vida, ¿verdad? Y cuál fue la característica que tuvieron. Me parece muy bien. Claro que sí. Bueno, iniciaríamos primeramente con Lucía Zárate. Ella, fíjate que fue denominada como la mujer más pequeña del mundo. Hoy en día hay gente pequeña, pero sin duda alguna puedo decirte que prácticamente es la única que ha alcanzado lo que es la talla, la altura de 60 centímetros, y a los 17 años, fíjate que pesaba tan solo 2 kilos 100 gramos. Obviamente esto pues revolucionó todos los medios de la época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, y pues muchos médicos y gente curiosa pues empezó a visitarlos. Ella nació en Veracruz, en un poblado de por ahí, se llama Sierra Nevada, el 28 de enero de 1864. Y pues bueno, llamó tanto la atención que pues ya ves los empresarios poco a poco empezaron a rodear a su padre, convenciéndolo para que realizara una gira mundial. Y fíjate que no solamente conoció al presidente de aquel entonces, Porfirio Díaz, sino también a la reina Victoria de Inglaterra. O sea que el papá sí aceptó. Sí, así es, definitivamente. Este es uno de los casos en que lamentablemente los padres abusan de los hijos de alguna forma, ¿verdad? Y los explotan y pues evidentemente lucran con ellos. Obviamente esto tuvo repercutió posteriormente, ya que después de una gira, por toda Europa y Estados Unidos, pues resulta que primeramente el hermano, porque no alcancé a encontrar por ahí si eran gemelos, pero el hermano tenía prácticamente la misma altura. Comentan por ahí los relatos que su madre se los guardaba en el mandil, ¿verdad?, cuando estaba realizando el aseo, y realmente pues fueron seres muy pequeñitos. A la edad de 1 año fue la altura total que alcanzaron. Entonces ya posteriormente sí maduraron, se fueron conformando como adultos, pero tenían la altura de un niño de 1 año de edad, ¿verdad? Entonces, el padre aceptó, los anduvo exhibiendo por todos lados. Lamentablemente pues eran las condiciones del clima y todo eso, los enfermaron. Primeramente murió el hermano, se llamaba Manuel Zárate, en la ciudad de Monterrey, y a los 2 años y medio aproximadamente pues murió Lucía Zárate, víctima de pues el frío, la temperatura. Se dice que su ferrocarril en donde viajaba el circo pues tuvo un percance por ahí, tuvieron que mantenerse algunas horas pues varados de alguna manera, y pues empezó el frío, la helada comenzó a llegar, y pues ella no resistió la temperatura. Entonces lamentablemente murió. Sus restos fueron traídos a lo que es el estado de Veracruz, ¿verdad? Su padre ganó tanto dinero que pudo comprar más de 5,000 hectáreas de terreno. Entonces pues ya ahí en la casa les realizó una especie de nicho, de tumba, donde pues hoy en día reposan sus restos. Bueno, la siguiente persona extraordinaria es Julia Pastrana, ¿no? Me imagino que la habrán escuchado por ahí. Pues realmente este es uno de los casos que también está marcado por el sufrimiento. Fue llamada, desgraciadamente, la mujer mono, ¿verdad? O también le dieron el apodo de la mujer más fea. Nació el 25 de marzo de 1834 en la Sierra de Sinaloa. Ella pues es de sangre originaria, es decir, de sangre indígena, ¿verdad? De ahí pues sirvió como, en su vida pues ya cuando ella creció, sirvió como ama de llaves de algunas casas de gente rica, hasta que conoció a una persona que pues de alguna forma se la llevó para explotarla lamentablemente. Fíjate que su enfermedad fue catalogada como hipertricosis, y que es pues el síndrome del hombre lobo, o exceso de vello también,
como se conoce en algunos lugares de Zacatecas, existe una familia que tiene este problema. Fíjate que a esta persona también se la llevaron a Europa y pues curiosamente a ella le tocó conocer a Carlos Darwin, el padre de la evolución, y fíjate que la describe de la siguiente manera: Julia Pastrana era una mujer extraordinariamente fina, tenía una gruesa barba y frente velluda, tenía ambas quijadas, superior e inferior, una irregular hilera de dientes, una hilera colocada una delante de la otra, la cual pues un doctor extrajo una muestra con la finalidad de estudiar este fenómeno, y sin duda proyectaba pues ya en su apariencia, bueno, así lo dice él, ¿verdad? Tenía la apariencia de un gorila. Los panfletos, aquellos que se repartían de mano en mano, la anunciaban como la mujer indefinible, e incluso algunos también la mencionaban como una supuesta raza desconocida. Fíjate que Julia Pastrana fue muy talentosa, hablaba 2 idiomas, era una gran bailarina, y pues lo que es su que podríamos entender como su representante, que más bien sería explotador, se llamaba Teodoro Lent, se encargó de pues prácticamente extraerle todo el dinero posible, ¿no? En todas las presentaciones, incluso la embarazó. Lamentablemente en 1860 falleció después de haber dado a luz a su hijo, y pues fíjate que no le podemos decir que es esposo, ¿verdad? Pero bueno, con quien lo estuvo representando, Teodoro Lent, pues posteriormente vendió el cadáver, ¿verdad? Para momificarlo junto con el de su hijo, el que había nacido, ¿no? Afortunadamente, ya para el año 2003, lo que es Laura Anderson, una mexicana, conoció la historia tan terrible de Julia Pastrana, que se encargó de realizar los trámites. La momia se encontraba en la Universidad de Oslo, Noruega, y pues bueno, el cadáver del niño lamentablemente pues se perdió, ¿verdad? Con el transcurso del tiempo, pero a Julia Pastrana se logró repatriar, ¿verdad? Y hoy en día afortunadamente descansa en paz en un cementerio de Sinaloa. Fíjate, Daniel, que de Julia Pastrana se le hizo también un homenaje como una película. Si recuerdan, allá en los años 50, 60, en las películas de Tintán, de este tipo de figuras, resulta que hay algunas de ellas que muestran unos circos en los que se muestran esta diversión, digamos, macabra, y en una de ellas, que se llamó La Mujer Mono, se dice que se hace precisamente una referencia, un homenaje a Julia Pastrana, precisamente la Mujer Mono. Oh, qué interesante, desconocía, fíjate. Voy a buscarla por ahí para ver qué y además en las ferias, Daniel, no sé si a ti te tocó, cuando llegaba la feria del pueblo, la feria más cercana, y anunciaban a la mujer lagarto, una mujer que fue embrujada por no sé quién y se convirtió en la mujer lagarto, ¿no? Obviamente son unos montajes ahí medio cómicos que nada que ver, pero tratan de simular lo que has estado platicando en este momento, Daniel, de esos seres extraordinarios que los exhibían cual si fueran alguna atracción, ¿verdad? Sí, así es, tienes toda la razón, y hoy en día hay circos que exhiben a gente que tiene el mismo problema que Julia Pastrana. O sea, sí, pues tipo lobo, ¿verdad? O con vellosidad en su rostro, y los exhiben pues como el niño lobo o el joven lobo, y lamentablemente pues la gente todavía siente pues ese interés por ir a verlos, ¿no? Es que en realidad sí son caprichos como que de la naturaleza, y esto en cuanto a la genética y esas cosas que necesitábamos profundizar un poquito más, porque en ocasiones se han dado casos de fetos o de embriones que se están desarrollando y queda uno incrustado en el otro. Sí, hay personas con 4 piernas, como ya lo habíamos mencionado,
personas con una genética que los hace ser muy esbeltos, muy delgados, pero exagerado, ¿no? Inclusive en alguna época se llegó a conocer un hombre que le llamaban el esqueleto humano. Parecía como una especie como de muñequito, ¿no? Por lo delgado que estaba. Realmente sí, eso es muy duro, pobre gente, pues realmente la explotaban. Quienes eran dueños o empresarios de este tipo de circos realmente se hicieron millonarios. Y ya para terminar, si me permites, claro. Tenemos otro que pues sin duda es pues el ejemplo de la máxima expresión de crueldad que los seres humanos pueden tener hacia una persona, y me refiero a Joseph Merrick, que pues sin duda alguna lo habrás escuchado como el hombre elefante. Claro. Esta persona o este joven nació en Leicester, allá en Inglaterra, el 5 de agosto de 1862, y pues lo que vivió este ser humano, sin duda, como te decía, es una de las muestras más aberrantes de crueldad humana que se pueden hacer hacia una persona que pues que está enferma, ¿no? Comenta en propias palabras de él que pues su vida se desarrolló normalmente hasta los 5 años. Fue cuando pues ya cumplido los 6 empezó a tener algunos problemas, ¿no? Desgraciadamente este niño, bueno, siendo niño, perdió a su madre a la edad de 10 años, y su padre lo abandonó porque pues realmente empezó a sufrir todas las deformidades. Realmente hoy en día pues todavía existe el esqueleto de este joven, y lo puedes apreciar, y realmente es algo increíble lo que él sufrió. La enfermedad realmente todavía sigue siendo un enigma para la ciencia, incluso hasta hace unos cuantos años siguen estudiando el cuerpo, el cadáver, pues en este caso, para poder saber qué enfermedad tuvo, porque pues realmente es indefinible. La gente le dio el apodo del hombre elefante porque había una protuberancia que salía de su labio, que tenía aproximadamente unos 10 centímetros de largo, y pues le daba algo similar a una trompa, ¿no? En la casa donde él vivía, que era una casa, pues una especie de orfelinato, ahí fue donde le practicaron una curación, ¿verdad? Porque prácticamente no podía ni comer, muy dolorosa, y pues le quitaron lo que era esa especie de trompa. No le dejó la vida otra opción que meterse pues en el circo, ¿no? En el circo, que tenía esa característica de poder lucrar con la vida de los seres humanos, y pues estuvo durante varios años pues visitando algunos lugares de Europa, en este caso de Europa Oriental, ¿verdad? Y pues lamentablemente, como estaban prohibidas ese tipo de prácticas o de exhibiciones, resulta que a su promotor pues le quitaron todo el dinero, le cerraron el negocio, y pues resulta que a Joseph lo dejó abandonado en Bruselas. Él era de Inglaterra, imagínate la distancia que tuvo que recorrer sin un solo centavo. Fíjate que fue ya prácticamente para el ocaso de su existencia, a los 26, 27 años, que la vida le cambió. Lo que es la princesa de Gales, Alexandra, pues sintió un poco de compasión por él, lo recluyó, le dio pues ya dinero para que tuviera todo lo necesario. Desgraciadamente, para el 11 de abril de 1890 falleció de asfixia. Y ya para terminar, si me permites, hay unas frases de él que pues sin duda alguna podrán ayudarnos a comprender un poco lo que fue su vida. Dice: es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría agradarte a ti. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. Y con eso pues terminamos. Qué bonita terminación tenemos con este mensaje que nos leíste. Y pues muchas gracias, Daniel Reyes, corresponsal de La Mano Peluda Investigación desde Guadalajara.
Hasta luego. Maestro Eric Soham, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Como siempre, un verdadero placer, Nacho, de estar contigo, con Gina y con todos ustedes, queridos amigos. Buenas noches. Bueno. Soy Georgina Vilés y los espero. Bueno, yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque nos permitieron llegar a sus hogares, entrar a sus oídos y participar en lo que es su vida. Este es el programa de lo increíble y lo sobrenatural, porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Nos escuchamos pronto. El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Investigación.